Buenos días, hermanos. Bendiciones. Buen día. Ayer un grupo de hermanos hablábamos de que en las iglesias se hablaba poco mallorquín. Bueno, la verdad que es así, ¿no? No tendría sentido, porque solamente que lo entendiéramos todos y los demás no. Lo importante es hablar aquello que todos entendamos, tanto si es mallorquín como si es ruso, como lo que fuere, ¿no? Cansados y cargados. No sé si ustedes en alguna ocasión han dicho o han escuchado la expresión "estoy que no puedo con mi alma". ¿Lo han dicho en alguna ocasión? Yo pienso que es común en todos los países del mundo, ¿verdad? Ya no un mes, diría un mallorquín, es lo mismo. Estos versículos que han leído, el capítulo 12 hasta el versículo 8, podemos decir que es un capítulo de transición. Si usted lee Mateo, espero que lo haya hecho en alguna ocasión, desde el principio vemos que va avanzando el nacimiento, la genealogía, nos va mostrando quién es Jesucristo, un poco la biografía, por decirlo de alguna manera, del Señor, ¿no? Pero a partir del capítulo 10 empieza a haber cambios, vemos que algo está sucediendo, ¿no? Cambia la dinámica de los acontecimientos. Y ya en el capítulo 11, Jesucristo, que hasta este momento había sido, aceptado, consentido, se acercaban a él con curiosidad, los religiosos, sobre todo los fariseos, los escribas, pero a partir del capítulo 11 ya empieza a ser rechazado abiertamente por los fariseos, por el orden religioso, por decirlo de alguna manera, religioso y político que era en realidad, ¿no? Y el Señor muestra cómo está cambiando, ¿no? En lo que había sido educado el pueblo de Dios, en una relación con Dios Padre, Jehová, con intermediarios, no, eso ya era personal. Ese fue realmente el cambio que mostraba Jesucristo, que anticipaba y que ya iba enseñando, y aquí en ese capítulo de manera más clara, es que la relación con Dios es algo personal, entre yo y Él. Ya no necesita a nadie, ni nadie es necesario. Es una relación personal. Y además, algo también revolucionario, es por gracia. No hay ningún mérito, no hay ningún sacrificio, no hay ninguna cualidad personal que yo tenga que me acerque a Dios o que me merezca su perdón y su amor. Es por gracia. Por gracia a cada uno de nosotros a los que el Señor ha llamado. Porque la ley y la religión a ese pueblo de Dios no le ayudaba en nada. Esa era la realidad. Ese orden, esa normativa, ese legalismo no le ayudaba en nada. Al contrario, lo que hacía era cargarlo y angustiarlo, y cansarlo y agotarlo. Y andaba constantemente con esa presión de no cumplir lo que debía cumplir porque era imposible, porque no había amor, porque no era una relación directa. Este es el propósito. Nos muestra cómo Israel, el pueblo de Dios que conocía a la ley, rechaza a Jesucristo. También en el pasaje 10, en el capítulo 10, cuando Juan envía a sus discípulos y dice: ir a ver si él es el profeta. Incluso Juan tenía sus dudas, estaba encarcelado, a punto de ser decapitado. Decirle a ver si él es el que estamos esperando. Porque Juan, que lo había bautizado, quería que se lo confirmara. Él lo sabía, pero aún así quería que se lo confirmara. No olvidemos que estaba encarcelado y a punto de marcharse. El Salvador había llegado, esa es la realidad. Y en el capítulo 11, como les digo, nos muestra además a qué había llegado. Ahora Jesucristo ya estaba revelando la realidad de su mensaje, la verdad de su mensaje, sencillo, simple, al alcance de todos. Pero también les está diciendo Jesucristo, y nos mostró, que Jesucristo no ha venido a condenar al hombre, ha venido a salvar. Esa fue la realidad de su mensaje, lo que les llevaba a que descansaran, a que se quitaran la pesada carga que llevaban en la mochila y que hoy en día muchos hombres en el mundo llevan. La sociedad está agotada, cansada y cargada. Y creyentes también están cansados y cargados. Y en ese capítulo yo quiero destacar 3 aspectos de estos versículos que hemos compartido. Una, que muchos perdieron su oportunidad. Jesucristo empezó por el pueblo, por su pueblo, el pueblo elegido, pero
perdieron su oportunidad. Algunos no, hubo muchos judíos que aceptaron, pero como pueblo perdieron su oportunidad de recibir al Mesías anunciado que ellos conocían. El otro punto es que todos lo anhelaban. Lo perdieron, pero a la vez había muchos que anhelaban la venida de este Mesías anunciado, porque sabían, entendían que Él sería el que les descargaría, Él les llevaría del pesado fardo que lleva el ser humano encima. Y el tercer punto es que llegó la ruptura. De alguna manera, siempre cuando se acepta a Cristo, hay una ruptura. A veces dolorosa, a veces incómoda, a veces con problemas. Cuando Cristo llega a la vida de un ser humano, de un hombre a una mujer, hay una ruptura con muchas cosas que le cargan, que le angustian, pero Cristo se las quiere quitar de encima. Decía que hay tres cosas. La primera es que perdieron la oportunidad. En el capítulo 11, en el 25, dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Evidentemente Jesucristo se refería, quizá también a los niños, pero de manera particular, a tener un corazón sincero, un corazón ingenuo, pero en el sentido positivo del término, estar dispuesto a recibir la revelación, a recibir el Espíritu. Es lo que se refería. Si no estamos dispuestos, y a veces nos enfadamos con nosotros mismos cuando alguien se niega a recibir a Cristo. Tú le hablas del Evangelio, le hablas del Señor, intentas que el Espíritu Santo te dé sabiduría para buscar las palabras adecuadas. Incluso hay cursos de evangelismo, ¿verdad? A mí me hace falta un intensivo para poder hablarle a la gente y decirle lo que Cristo ha hecho en tu vida. Toda esta situación, Jesucristo pedía: tenéis que tener un corazón abierto, un corazón que anhela, porque el niño anhela que le revelen la verdad, el niño anhela una mano que le guíe, que le dirija, que le guarde. Tenemos que tener el corazón como un niño. También era importante que entendieran los que estaban escuchando que el Padre y Él eran uno. Y eso era una realidad que les costaba entender, que Jehová, Dios que ellos sabían y que conocían, el Padre, Jesucristo, y Dios también, y Jesucristo también, Hijo de Dios y Dios mismo, eran uno mismo, que lo que hacía Él lo estaba haciendo el Padre, al que ellos decían que conocían. Y que Él, además, por gracia, les llevaría al Padre. Eso era lo que les estaba ofreciendo Jesucristo. El Padre y yo somos uno, pero además de ser uno, os llevaré al Padre, que de hecho a eso vino Jesucristo, a reconciliarnos con el Padre, a reunirnos todos y a llevarnos al Padre, porque nos habíamos separado de Él, distanciado de Él. Jesucristo afirma su deidad. Por eso decía que ese capítulo ya es un capítulo en el que Él abiertamente se presenta como lo que es Dios y el Hijo de Dios, con una relación directa con el Padre y sujeto al Padre para llevarnos la salvación y el descanso de nuestras almas y de nuestros espíritus. Jesucristo afirma su deidad y además les dice que les salvará por gracia. Todas estas cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Señor toca los corazones de aquellos que se van a salvar. Les toca, les habla y por gracia les envía el perdón, la salvación. Y el que le busca siente como esa carga que había llevado siempre, que quizás siga llevando, esa carga desaparece. No desaparecen los problemas, porque a veces se predica un evangelio, yo digo que descafeinado, en el mejor de los casos, ¿no? Conviértete y todo, mira, ve, todo se arreglará y todo será maravilloso y las flores caerán y los pajaritos cantarán. No sucede nada de todo esto.
sucede algo mucho mejor que todo eso. Sucede que Cristo, el Cristo que vino, que se encarnó y que murió y resucitó, ese Cristo está con nosotros desde ese momento. Y ese Cristo nos prometió y nos promete que Él llevará nuestra carga, porque nosotros no podemos, pero Él estuvo dispuesto a cargar con ella. Unos perdieron la oportunidad, pero otros le esperaban. ¿Esperábamos nosotros cuando nos convertimos? Bueno, yo prefiero decir que el Señor me convirtió. Esa fue la realidad. El trabajo es suyo, ¿verdad? Advertimos una ruptura, un cambio radical. Estos versículos para mí son capitales en la revelación. En el 28, cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Os imagináis el alivio cuando tú a alguien le dices esto con estas palabras o con otras y te cree, no a ti, cree a Dios, de que tú le puedes encontrar el camino para quitar su carga, su terrible carga, que quizá lleve años y años y años con aquella carga, de cualquier tipo, de cualquier tipo? Hay miles y millones de cargas, ¿verdad?, que puede llevar el hombre y la mujer. ¿Te imaginas el descanso cuando alguien cree eso realmente, de que tú le puedes quitar la carga de encima de sus espaldas? El alivio que uno siente y manifiesta no se puede comparar a nada. Y Jesucristo les estaba diciendo esto, porque ellos no estaban acostumbrados. El religioso, el sacerdote, no les decía estas palabras, al contrario, les decía: encima harás esto, y además esto, y les iban cargando constantemente con normas, con obligaciones, todo era pecado, todo lo que hacían era pecado, era imposible vivir de la manera que ellos les decían que tenían que vivir y que normalmente no daban ejemplo. Pero cuando Jesucristo les decía, les estaba revelando algo grandioso: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo dijo a los que estaban escuchando en aquellos momentos, y esas palabras han permanecido y permanecen hoy y permanecerán hasta que Cristo venga a buscar a sus hijos. Él les daba un nuevo mensaje. El mensaje que les transmitía es que les libraría del yugo del pecado. Ese realmente es la carga del hombre y la mujer. Lo sabemos cuando nos acercamos a Cristo y lo reconocemos. Realmente lo que nos carga no son los problemas, los conflictos cotidianos que podamos tener, que los seguimos teniendo. ¿Tú sigues teniendo problemas cotidianos o todo se te ha arreglado? Ya todo es fantástico. Supongo que no, ¿verdad? No, el problema del hombre, lo que le carga, lo que le angustia, es el pecado. Jesucristo les traía un nuevo mensaje: llevad mi yugo sobre vosotros. Eso puede parecer una contradicción. Les habla de descansar y descargar, y a continuación les habla de un yugo. Debían prestar atención. Pero bueno, esto ahí cambia de descansarnos a ponernos un yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. Una breve nota que seguro que lo habrán leído en algún momento. En aquella época, los que hacían los yugos son los carpinteros. Los carpinteros hacían los yugos. Y además el yugo no era un artilugio que sujetaba al cuello de los dos bueyes estándar, podríamos decir. Era hecho a medida. Cada cliente le decía al carpintero, y yo mi imaginación, que no es poca, pienso que Jesucristo hizo algún yugo. Puedo pensarlo, ¿no? Si era carpintero y trabajaba con su padre, hay que pensar que algún yugo quizá hizo, físico, ¿no? El yugo se personalizaba. El cliente le decía al carpintero: yo creo que el yugo tire más de aquí, tire más de allá. Bueno, no sé qué expresiones debía usar, pero de alguna manera le daba las indicaciones del yugo que quería. Por eso tiene sentido: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es lo que les estaba diciendo Jesucristo. Quizá tenían la imagen de que el yugo era algo peyorativo, negativo. No, el mío, el yugo que yo os voy a dar, a poner, ese os va a facilitar. Cuando nos acercamos a Cristo, hablo por experiencia, ya adulto,
te da miedo. Esa es la realidad. Porque no tanto el convertirte o acercarte a Cristo, sino que te da miedo las cosas que tú piensas que tendrás que hacer. Pero más que las cosas que tendrás que hacer, las que tendrás que dejar de hacer. De alguna manera te das cuenta, si eres adulto, de que el paso que van a dar te implica algo. No es todo tan fácil. El Señor me salva, me perdona, gloria al Señor. Sino que yo de alguna manera tendré que, sin saberlo, llevar un yugo. Lo que pasa es que el yugo del Señor es fácil de llevar, porque este yugo nos facilita el que podamos caminar y transitar por la vida mientras no partamos con Él. Ese yugo podrían descansar y les liberaría de las pesadas cargas que arrastraban. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, todo el que recibiera ese yugo, ellos estaban acostumbrados a otro yugo muy pesado, un yugo muy difícil de arrastrar, un yugo que les aplastaba, que les quitaba la paz y el gozo de poder dirigirse al Padre directamente. Jesucristo iba a acabar con esto. Todo el que lo recibiría ese yugo con gozo. Y en el momento que nosotros recibimos a Cristo y entendemos y aceptamos que el yugo del que se habla no es nada malo, es algo bueno y positivo, porque es un yugo que ha hecho Jesucristo y lo ha hecho a mi medida, que me encaja a mí. El Señor no tiene dos yugos, no tiene yugos estándar. Bueno, a este vamos a poner el estándar. No, Jesucristo hace un yugo para cada uno. Y es un yugo que nos lleva por donde nos tiene que llevar. Y comparándonos con bueyes, si me lo permitís, cada buey es distinto y tiene su carácter y su temperamento. Y Cristo sabe por dónde tiene que llevarle para que conduzca la carga que tiene que llevar y el trabajo que tiene que hacer. Eso es lo que el Señor le estaba llevando. Y eso era revolucionario, eso era una ruptura total de lo que ellos habían sido enseñados y educados a lo que Cristo les planteaba. Y claro, los que lo creían lo abrazaban, porque debían pensar, eso es lo que yo estaba buscando. Y es lo que está buscando el mundo y la sociedad. Todos sabemos cómo la gente está cargada, está desesperada, porque no tiene esperanza, porque no tiene luz. No le importa que las cosas le vayan bien, que le vayan mal, que gane poco, que gane mucho, que pase dificultades, que tenga enfermedad. No, todas estas cosas sí que le cargan en un sentido, pero realmente lo que le carga es que no encuentra salida. Está en un vacío, no ve la luz, no ve la esperanza. Y llegó la ruptura. Realmente el capítulo 12 ya marca claramente la ruptura. Cuando Jesucristo, junto a sus discípulos, va caminando, que era lo que hacían los caminantes, no había ni bus, ni coche, ni tren, tenías que andar. Y las leyes estipulaban, ustedes lo saben también, que el caminante, cuando se trasladaba de un lugar a otro, y normalmente pasaba por algún campo, podía pasar por algún campo que tuviese la vid o el grano, si era para alimentarse y casi sin pararse, podía alimentarse. No lo impedía la ley. Tú podías alimentarte, pero simplemente casi al paso, si era trigo, coger una mano de grano de trigo, antes de que se segara, evidentemente, ya estaba maduro, y te lo podías comer para tener un poco de alimento mientras caminabas. No había bares, tenías que alimentarte como pudieras. Eso no se consideraba robar y se podía hacer. Incluso en sábado, que eso sentó la gran polémica de los versículos. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Y no era cierto, además, no era cierto. Hacer esto se podía hacer. Pero los fariseos, siempre tan meticulosos y siempre tan legalistas, le acusaban de algo que no era verdad y que Cristo podía hacer. Y el Señor, conociendo bien las Escrituras, como ellos o más,
¿no recordáis a David que él también se comió los panes de la proposición? Cuando el sacerdote que los custodiaba le dijo, no, esto no lo pueden hacer. Y David tenía hambre y necesidad de comer, y es casi lo mismo. De camino, porque pasaba por allí, comió él y los que le seguían esos panes. Igual Jesucristo con esos discípulos que se trasladaban de un lugar a otro, comieron esas espigas para reconfortarse un poco y tener un poco de alimento. Eso sería la ruptura, porque hasta ahí habían visto en Jesucristo un peligro, un poco alguien que les contradecía, alguien que les sacaba los colores en más de una ocasión, pero ahora ya veían a alguien que era un enemigo. Era un enemigo porque se oponía a su legalismo, se oponía a las cargas, terribles cargas que llevaban sobre los hombros de la gente. Y eso no lo podían consentir, ellos no podían permitir que nadie, el Mesías, que dudaban si lo era, si no lo era, veían de todas maneras que era un hombre con sabiduría y con poder, porque hacía señales, prodigios, hacía milagros. Eso lo veían cuando estaban ciegos, espiritualmente sí. Pero aún así, él le rompía el esquema, iba en contra. Hoy en día también, yo ahora desde este púlpito, yo no podría hablar de según qué temas. Ustedes son inteligentes, ¿verdad? Porque podrían acusarme de que voy en contra de la Constitución. Ya sé que algunos miran con asombro, pues legalmente hay algunos temas que no puedo dar mi opinión. No puedo darla, porque va en contra de lo que está establecido. Eso puede parecer ahora nimio, ¿no? Ya claro, bueno, no importa, ¿quién te va a decir nada? No, probablemente no. Pero todo sistema de ataque a una idea, a una fe, empieza por pequeñas cosas. Quiero decir, todos sabemos que en el mundo hay lugares en los que al cristianismo se le persigue incluso hasta la muerte. Probablemente en algún lugar del mundo hoy hay personas que son ajusticiadas o encarceladas por manifestarse como creyentes públicamente, porque está prohibido legalmente en la Constitución de aquel país. Podemos decir que en Occidente, en Europa, España, no está prohibido la religión, no está prohibido la fe. La fe no, pero si en esta fe tú manifiestas lo que esta fe te muestra, lo que te muestra el Señor, sí que está prohibido. Quiero decir que la prohibición a veces es muy sutil. Usted puede pensar, no, nosotros podemos hacer lo que queramos, decir lo que queramos y nadie nos va a decir nada. Sí, pero con límites. Esa es la realidad. De alguna manera se está limitando la capacidad de los hombres y las mujeres que tienen fe de manifestarse en aquellas cosas que saben que a Dios no le agradan. Es algo muy sutil, muy allí la superficie, pero es una realidad. Claro, el creyente tiene que manifestar lo que Dios le muestra, lo que nos muestra la palabra en todo momento, con habilidad, con sabiduría, con prudencia, con amabilidad, si cabe decirlo, ¿no? Para no darle a nadie con la Biblia en la cabeza, que hay creyentes que lo hacen, cogen la Biblia y empiezan a darle manotazos en un sentido figurado, lo digo, ¿verdad? Tenemos que ser capaces de mostrar lo que Dios quiere, Dios Padre, Dios Hijo. Y Jesucristo, lo que estaba diciendo a los fariseos. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Hay una norma. El amor de Cristo, el amor de Dios está por encima de toda norma. Si uno duda si esta norma va contra el amor de Dios, no es correcta. Simplificando, podríamos decir, simplificando. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Rechazaban a Jesucristo como rechazaron a David y le persiguieron. Y cómo se rechaza hoy la verdad del Evangelio y la manera de vivir que Cristo nos enseñó que viviéramos. Es una situación parecida, a un nivel que quizá no se nota, pero la fe es atacada constantemente, de muchas maneras. Sí,
utilizada, limitada, pero claro, el creyente tiene el poder de Dios y tenemos la capacidad de poder vivir según esa verdad que el Señor nos ha mostrado. El amor, como les decía, es la ley más elevada del universo. Invalida cualquier reglamento. El amor de Dios es superior. Las normas habían embotado el espíritu de los sacerdotes y de muchos judíos. Habían botado sentido común, porque ellos, de alguna manera, quizás no se daban cuenta, estaban recriminando a Jesucristo y a sus discípulos que trabajase en sábado, que era lo que recriminaban, y de alguna manera no se daban cuenta que ellos, como ministros, como oficiantes de las ceremonias que había que celebrar en el templo, ellos el día que más trabajaban era el sábado. Ellos condenaban a cualquiera que hiciera cualquier pequeño gesto banal, insignificante, lo condenaban por haber trabajado. En cambio ellos el día que más trabajaban era el sábado. Qué paradoja, ¿verdad? Qué contradicción. El Señor quería mostrarles que Él era lo que estaban esperando, que Él era la salvación, que Él era el que venía a descargarlos. Venid a mí y descansad. Qué palabras tan maravillosas, ¿verdad? Cómo nos suena la música celestial cuando nos damos cuenta de que necesitamos descansar y quitarnos la carga. Jesucristo acaba los últimos versículos de estos del capítulo 8, del capítulo 12, diciendo: os digo que uno mayor que el templo está aquí. Porque la religión judía lo centraba todo en el templo, en lo físico. El templo era todo. No la relación directa con Dios, no el templo. En el templo se concentraba todo lo que el judío tenía que hacer, las obligaciones que se debían. Y él les quería mostrar que él creía en esto, y lo conocía y lo sabía, pero que ahora el templo iba a ser él. Eso también era algo que les sorprendía, que él, a partir de ese momento, o sería a partir de cuando los acontecimientos que se avecinaban se cumplieran, que él sería el templo, a los que ellos estaban acostumbrados a acercarse, a adorar, a presentar los sacrificios. Que él no decía que no tuviera que hacerse y que fueran malos. Él les estaba diciendo que él iba a sustituir a ese templo físico, él lo iba a sustituir. Y todo aquello que hacían en el templo físico podrían hacerlo directamente, de hombre a Jesucristo, de hombre a Dios, directamente, sin intermediarios. Él nos está revelando que Él es el mayor que el templo y que sus sacrificios ya no serían necesarios. Cristo sería el último. Para ellos eso sonaba muy bien. Ya se han acabado los sacrificios, ya se han acabado tener que llevar animales a ser sacrificados para verter su sangre, ya se han acabado todas estas ceremonias, no se lo podían creer. Pero Jesucristo les estaba diciendo que ahora los sacrificios, por decir un término, sería algo espiritual entre ellos, cada uno de ellos, y Cristo, que era el templo que iba a sustituir al templo que conocían. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. De alguna manera le estaba cambiando el concepto de que todo aquel que incumplía un reglamento era culpable y era castigado. Él les estaba diciendo: no, eso ha acabado. No condenéis a los inocentes, porque en muchos casos eran personas que no podían cumplir aquel cúmulo de normas y de reglamentos que eran imposibles de cumplir. Que ahora la relación sería fácil con Cristo, sería muy sencilla, porque su yugo, recordad que lo había dicho, es fácil y sería fácil para todo aquel que quisiera seguirle. Y sobre todo Jesucristo quería que el hombre viviera en y por la misericordia de nuestro Señor. Ya no estaban perdidos, esas eran las palabras que ellos escuchaban con anhelo. Ya no estaban perdidos, ya no estaban ni condenados, ni tampoco que condenasen a otros, pero resulta muy fácil condenar a otros. Ya eran libres, pero libres de la opresión a los que les tenían sometidos. Eran libres en el Espíritu y somos libres en Cristo. También les quería enseñar que toda la adoración que llevaban al templo y manifestaban en el templo, esa misma adoración podían y debían manifestarla.
Y quiero acabar con esos pensamientos. Ellos admiraban y amaban el templo, nosotros más a Cristo, o deberíamos. Ellos visitaban con gozo el templo, se reunían en el templo. Acerquémonos al Señor con gozo. Nosotros nos acercamos a la iglesia, a esas paredes que son nuestra iglesia, pero lo que nos acercamos es a Cristo, al Espíritu de Cristo, que sabemos que está aquí con nosotros. Cuando nos acercamos a Él, a adorarle en espíritu y en verdad. Acerquémonos al Señor con más gozo si cabe. Lo honraban como un lugar santo. El templo era algo santo, sagrado, era algo importante, evidentemente, pero la honra que debemos al Señor, esa sí que es sagrada. Como hijos suyos, honrándole como algo santo y sagrado que Él es. Él es el único santo. Nosotros intentamos vivir y caminar en esta santidad. Era un lugar de sacrificio y servicio. Me sigo refiriendo al templo. Debemos ver todo a Jesucristo. A Jesucristo tenemos que darle todo lo mejor. Nuestra esencia, nuestra vida, realmente nuestro espíritu, todo aquello que hagamos que sea pensando en el Señor. El templo era un lugar para adorar. Y eso no ha cambiado nada. El templo que es Cristo sigue siendo el objeto de nuestra adoración. Y quisiera acabar con una oración, si me permiten, y quiero pararse. Vamos a orar y presentar al Señor.